Bueno, pues tengan todos y todas ustedes muy buena tarde. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar. Es un webinar más que organiza el cuerpo académico de Financial Research Group. Bienvenidos todos nuevamente. Agradezco a nombre del cuerpo la participación del doctor Julio César Sosa Mirós, académico de aquí del Instituto de Investigaciones de las Ciencias Administrativas y un colaborador constante de este cuerpo académico y de los diferentes proyectos de investigación y de vinculación que se llevan a cabo en este instituto. Su servidor, el doctor Enrique Jiménez, también académico de aquí de este instituto, estaré como moderador de este webinar para lo que sea necesario. Bien, permítanme leer muy brevemente una síntesis curricular del doctor Julio César Sosa. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, máster en Finanzas Públicas por la Universidad Droit de Economic en Ciencias Sociales de París, doctor en Finanzas Públicas por la misma universidad. Dentro de sus actividades académicas como investigador de nuestra universidad, cultiva las líneas básicamente sobre el sistema financiero del Estado de México, derecho corporativo, régimen mexicano de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras líneas de investigación de importancia sustantiva para la Universidad Veracruzana y por supuesto para nuestro instituto. En el área de docencia ha impartido diferentes experiencias educativas cuyo contenido temático se ubican en el campo de estudio de las finanzas públicas, en programas de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en las siguientes instituciones: el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, el IESCA, el Instituto de Contaduría Pública, la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía. Es fundador de diferentes programas educativos en diferentes entidades e instituciones de educación superior. Por ejemplo, entre otros, el doctorado en Finanzas Públicas con registro CONACYT, adscrito a la Facultad de Economía, la maestría en Administración Fiscal, adscrita al Instituto de Contaduría Pública, la especialidad en Administración Fiscal, adscrita al Instituto también de Contaduría Pública, y en licenciaturas tales como Sistemas Administrativos Computacionales de la Facultad de Contaduría y Administración. En su desempeño profesional, el doctor Sosa Mirós ha realizado actividades de asesoría jurídica en la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, AIEVAC, ex asesor jurídico de la Notaría Pública número 15, presidió el Parlamento Ciudadano de Veracruz 2008-2012. Actualmente realiza actividades de compliance para empresas nacionales y extranjeras en el contexto empresarial industrial. En el área de la filantropía, que también se destaca como parte importante de su quehacer, está el ser miembro del Rotary International Club, gobernador del distrito 4190 del mismo club rotario, diputado al Parlamento Internacional de la misma agrupación, presidente de la Fundación Rotaria y vicepresidente del Instituto de Liderazgo Rotario del Distrito 4185, que comprende 5 entidades federativas: Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Es una síntesis curricular, por supuesto. Habría mucho que decir en el ámbito de las actividades de desarrollo comunitario, de la academia, de la investigación, etcétera. Pero bien, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Julio César Sosa para impartir a través de esta plataforma webinar un tema por demás importante. Siempre ha sido importante, pero me parece que ahora, en esta coyuntura global,
revierte una importancia todavía mucho más relevante, tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva geopolítica. El tema del cual nos hablará el doctor Sosa el día de hoy, está intitulado así: Tratados de Libre Comercio, Inteligencia Artificial y la Propiedad Industrial, Retos y Desafíos. Pues nada, doctor Julio César Sosa, tiene usted, por supuesto, el uso de la voz para platicarnos al respecto. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan en esta tarde. Adelante, doctor Julio César. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación que por tercera ocasión me ha realizado este grupo de inteligentes y prácticos investigadores de la Universidad Veracruzana, adscritos al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, de las cuales tanto el doctor Enrique Jiménez como su servidor formamos parte de la misma. Es sumamente interesante porque este cuerpo académico está abordando un tema y desarrollando temas específicos muy importantes de manera global, y sobre todo en este caso el Tratado de Libre Comercio es un espacio muy importante para poder reflexionar. Voy a permitirme compartir mi presentación. Voy a pedirles de manera muy especial que me permitan terminarla, y al finalizar, con muchísimo gusto, escucharé sus planteamientos o las observaciones o comentarios que hicieran al respecto. Voy a comenzar. No me escuchan, no la ven, ¿verdad? No la vemos, pero sí lo escuchamos perfectamente. Bien, voy a insistir. Ya la tenía puesta, doctor. Ya la alcancé a ver. Vuelva a hacer lo propio. ¿Ahora sí me la ven? No. Déjenme buscar otra vez. Pues ya le apunté compartir, pero pasa algo por aquí. Solamente te veo a ti, Enrique. Ahí está, creo que ya viene, doctor. ¿Ya la vieron? Sí, ya. ¿Sí le están viendo? Sí, ya la empezamos a ver. Perfecto, muchas gracias. ¿La ven? Sí, bastante bien, doctor. Perfecto, bien. Vamos a comenzar. Me es muy interesante establecer este tema que he llamado el Tratado México, Estados Unidos y Canadá en dos vertientes muy importantes: la inteligencia artificial y su perspectiva como la propiedad industrial, que para nuestro país presenta muchísimos retos, pero también muchas oportunidades. Me es muy interesante plantear este tema por varios aspectos, y sobre todo resalto un aspecto de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque aunque veremos que se aborda en el tratado la inteligencia artificial y la propiedad industrial, ambos están protegidos por el derecho. Y lo que es más importante, el tratado, desde su perspectiva, tiene una concepción jurídica.
¿Qué es un tratado desde el punto de vista del derecho? Bueno, es un acuerdo entre dos o más países por el cual se contraen derechos y obligaciones. Esto es muy importante. Ya no se trata solamente de compromisos aislados, sino de derechos específicamente establecidos y, por otra parte, responsabilidades debidamente identificadas y desarrolladas. Tanto es así que un tratado en general va a sobresalir del sistema jurídico de un país en particular, porque su marco regulatorio se encuentra ubicado en el derecho internacional, que, como sabemos, es el conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones entre países de diferentes puntos del globo. Y es un decir que dentro del derecho internacional, tanto los países como las organizaciones internacionales tienen la capacidad jurídica para firmar este tipo de documentos. Pero si nos ubicamos en el tratado, vamos a encontrar diferentes tipos. Por eso hablaremos de la taxonomía. Si nosotros tomamos en cuenta el número de las partes contratantes, tenemos que unos son bilaterales o multilaterales. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, los Acuerdos de Ginebra y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Es decir, que hay una corriente doctrinal muy importante al respecto que los estudia, los desarrolla y los protege. Por el grado de apertura de los participantes, encontramos que son abiertos, cerrados o semicerrados. ¿Por qué llamamos abiertos? Se llaman abiertos porque, independientemente de que un grupo o un país determinado desee formar parte del mismo, lo podrá hacer siendo o no fundador. Por otra parte, desde la materia objeto del contrato, nosotros tenemos de diferentes tipos: los comerciales, los políticos, los culturales, sobre derechos humanos, fiscales, tratados de paz, tratados para impulsar aspectos económicos, sociales. Como pueden ver ustedes, cuando nosotros hablamos de un tratado, tenemos que mirar hacia el derecho, las diferentes normas y los tratamientos que se les da dependiendo de la materia del que es objeto. Por lo tanto, si abordamos el tratado comercial o un tipo de tratados comerciales en este punto, pues vemos que es ese acuerdo de voluntades entre dos o más países, ciertamente regulado por el derecho internacional y con el objeto de mejorar, de puntualizar sus relaciones económicas o de intercambio comercial. En este caso, pues el objeto de estudio que nos ocupa, que en este caso es el TEMEC, pero también existen otros, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o incluso el acuerdo que se hace con la Unión Europea. Si esto es así, pues veremos cómo estos tratados son estudiados desde el punto de vista del sistema jurídico nacional. Y de esta perspectiva podemos decir entonces que la naturaleza jurídica del TEMEC es que se trata de un tratado comercial, que es multilateral, porque en el mismo participan más de dos países. En este caso, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué hablo de la naturaleza jurídica del TEMEC? Porque aquí viene un asunto muy importante que abordar. Nos encontramos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 133 establece lo que se llama la jerarquía de leyes, en las cuales obviamente la ley suprema del país es nuestra Constitución.
pero allí mismo se establece que junto a la Constitución se encuentran los tratados internacionales que se realizan de acuerdo a la Constitución y a las leyes de la materia. Entonces, debemos de tomar en cuenta que aunque el TEMEC es un tratado comercial, desde la perspectiva mexicana y de su sistema jurídico, equivale a una ley y por lo tanto, como ya dijimos, con derechos y responsabilidades específicas. No se trata solamente un acuerdo entre partes de carácter mercantil o industrial, sino que, aunque estos temas los aborda, están elaborados o protegidos por la Constitución y por diferentes leyes de la materia, como la veremos más adelante. Y es un punto que quiero resaltar, porque es un gran compromiso que el país ha obtenido y que nosotros los mexicanos debemos conocer muy bien para saber exactamente cuáles van a ser los lineamientos generales que el tratado va a aplicar en el país y de los cuales los ciudadanos somos objetos. Y resalto su importancia porque aquí se presenta un problema de carácter doctrinal. Y explico. El sistema jurídico mexicano, como muchos en el mundo y en Latinoamérica, formamos parte de lo que se llama las familias romano-canónicas, con características muy propias. En este caso, el derecho escrito, el tratamiento de los diferentes asuntos por personal altamente calificado, en un espacio específico, tribunales, juzgados y específicamente con altos especialistas que conocen del caso, como son los jueces y magistrados. Pero en tratándose del sistema jurídico americano y canadiense, ellos forman parte de una familia legislativa jurídica totalmente diferente, que es la familia anglosajona, en la cual el derecho es principalmente de carácter oral. Se puede dar la resolución de los casos por personas no especializadas y en un momento determinado se pueden dar fuera del contexto de juzgados y tribunales. Voy a poner un ejemplo para que veamos la importancia del mismo y tener pendiente de sus implicaciones. Vamos a ver el caso del arbitraje. El arbitraje desde el punto de vista del sistema romanista y obviamente del régimen mexicano es una prueba más dentro de las que existen los códigos civil, penal o mercantil para poder determinar la naturaleza, por ejemplo, de un objeto determinado. Pero independientemente de la opinión del árbitro, con todo y especializado que sea, ese resultado es estudiado en el contexto de las pruebas que al respecto tenga un juez y dicta su resolución. Es decir, que el árbitro o el arbitraje desde el punto de vista romanista y mexicano no termina un problema legal, ni mucho menos hace derecho. Por el contrario, en el sistema anglosajón, el arbitraje es una figura que puede dar por concluido un asunto determinado. Si, por ejemplo, nosotros tenemos problema por la compra de un reloj que nos los venden como Rolex y resulta que no es tal, y ustedes demanden a su vendedor, pues seguramente el juez, que no es especialista en la materia, lo va a mandar con alguna persona que sea un conocedor de esta marca en particular. Y si él decide que es Rolex o que no es, hasta allí termina el juicio. Vean ustedes que hay una injerencia no jurídica, no del conocimiento profundo de la ley, sino de un asunto de carácter más práctico. Es decir, que se estudian las formas, pero no el fondo. Y esto es muy importante porque la resolución de conflictos en tratándose del TEMEC
se hace precisamente por árbitros, por arbitraje internacional. Y en este caso, como ya lo hemos visto, aspectos como el tomate o el aguacate, entre otros, han sido objeto de esta litis con los resultados no muy satisfactorios. Entonces veamos, Tratado de Libre Comercio, desde el punto de vista romanista, es ley con derechos, obligaciones, con marcos específicos, tratado por especialistas en la materia y en un ámbito determinado de juzgados y tribunales, y en el ámbito anglosajón no lo es. El empirismo mercantil es el que se impone. Así las cosas, vamos a decir, ¿cuáles son las ventajas de los tratados comerciales? Bueno, si nosotros ya sabemos que tienen la equivalencia de una ley, pues obviamente ofrecen certeza jurídica. Nosotros vamos a ver de una manera específica y sobre todo vamos a tener dónde consultar el texto del tratado, la Constitución General de la República, las leyes de la materia, la relación que existe entre esos planteamientos establecidos por el TEMEC y nuestro sistema jurídico. En particular, en este caso, va a facilitar el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Es decir, existe la posibilidad de que haya la prestación de servicios profesionales de México a Estados Unidos y Canadá y viceversa. Y esto obviamente existe y mejora la movilidad de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, la reforma al artículo 3º constitucional, que es quien maneja los asuntos laborales en México, desarrolla ampliamente el tema. Al tener los derechos y las obligaciones perfectamente establecidos, pues obviamente que facilitan las relaciones de los diferentes países, de las cuales pueden salir beneficios muy importantes, como veremos más adelante. Y una de ellas es que se benefician mutuamente, porque ustedes saben, por ejemplo, que en este momento, desde siempre, pero principalmente en este momento, se está estableciendo una serie de movimientos para fortalecer el Estado de Derecho, de tal manera que, de acuerdo a disposiciones del TEMEC, ante una propuesta de importación, de exportación, de cambios de empresa como el nearshoring, entre otros aspectos, si los marcos jurídicos, el compliance del que se hablaba hace un momento, no está fuertemente establecido, pues obviamente es un elemento muy propio para que estos proyectos no procedan, aunque sean muy importantes desde el punto de vista mercantil y económico. Por eso es que si un tratado presenta estos lineamientos generales de manera oportuna y objetiva, pues estamos facilitando esas relaciones y teniendo oportunidades para que empresarios de diferentes nacionalidades, específicamente Estados Unidos y Canadá, realicen actividades de negocios en nuestro país. ¿Qué encontramos en el TEMEC en particular? Que ya sabemos que es un tratado comercial que se asemeja a una ley. En primer lugar, tenemos que decir que hay un antecedente. Recuerden ustedes el Telecán, que tuvo vigencia a partir de 1994. En términos generales se dice que el TEMEC sustituye al Telecán. Veremos más adelante las novedades que se presentan y esas oportunidades que nos ofrecen. Primero diremos que está dividido entre 34 capítulos. Nosotros vamos a encontrar diferentes temas establecidos en esos 34 capítulos, pero he de observar que para los efectos de nuestra charla, en particular vamos a abordar dos de ellos que resultan importantes. El capítulo 19, que es el comercio digital,
y el capítulo 20, que es la propiedad industrial. Y por supuesto, hay algunas disposiciones que son correlativas, como lo veremos más adelante. Bueno, independientemente de los 34 capítulos, está formado por 408 artículos, 8 anexos y 13 cartas adicionales. La vigencia es de 16 años, pero con una salvedad, y esta consiste en que va a haber revisiones por periodos de cada 6 años, de tal manera que las desviaciones que se puedan observar, o por qué no decirlo, los puntos que se pueden fortalecer, se van a hacer al final de cada 6 años. Y bueno, vamos a decir que una gran importancia es que en esta región que se llama del Temec, pues vivimos aproximadamente 490 millones de habitantes, que formamos uno de los mercados más grandes de Latinoamérica y obviamente del mundo. Ya en este caso no es tan solo el ámbito jurídico el que resulta su importancia, también el económico y, como veremos más adelante, el social, por la oportunidad de fuentes de empleo que se pueden ofrecer. Entonces, dentro de esos capítulos 19 y 20, ¿cuáles son aquellos que tienen impacto en los mismos? Pues el capítulo 4, que son las reglas de origen, de gran importancia para los 3 países y principalmente para México, tomando en cuenta el fortalecimiento de la calidad de los productos que se ofrecen con esta denominación. El procedimiento de origen, no tan solo reglas de carácter estáticas, sino también las diferentes etapas que se deben de seguir para que un producto determinado o una denominación sea precisamente calificada de origen. Tenemos mercancías textiles y del vestido, que seguramente han conocido ustedes los grandes problemas que se han presentado en el mercado internacional y sobre todo en el mundo de la moda, en donde se han querido acaparar las creaciones de bordados y de diferentes dibujos de nuestros grupos étnicos. Otro de los aspectos relacionados pues es la administración aduanera y la facilitación del comercio. Seguramente están enterados ustedes que existe actualmente lo que se llama la Organización Mundial de Aduanas, o la OMA, de la cual México forma parte, y que es una organización separada, en este caso de México, de la Dirección General de Aduanas, que pertenece a Hacienda, para darle un tratamiento más objetivo y dinámico a estas aduanas precisamente y responder de manera más eficiente al TEMEC. También encontramos en el capítulo 11 que hay obstáculos técnicos al comercio. En este caso se va a abordar el hecho de que se están haciendo diferentes actividades con el fin de evitar total tipo de estos obstáculos. Uno de ellos es favoreciendo la inteligencia artificial a través del comercio electrónico. Por supuesto, hay un comercio transfronterizo de servicios. Podemos, entre comillas, casi sin ningún tipo de problemas, exportar o en su caso importar de una manera dinámica productos mexicanos y en algunos casos productos que son denominados de la región TEMEC. En este ejemplo, el caso tan clásico que es el de los automóviles, en donde, por cierto, en el TEMEC han aumentado la severidad de sus medidas. En este caso, como que el 75% de el proceso de armadura de los autos tiene que ser en esta región, por una parte, pero por la otra y sobre todo
elaborado por trabajadores que ganen al menos $16 la hora, lo cual significa pues un gran desafío para el país y una gran oportunidad para la clase trabajadora. Tenemos como un asunto transversal las telecomunicaciones, es decir, el servicio que el Estado va a ofrecer a partir de diferentes aspectos como la banda ancha, como compromisos para acelerar estos servicios. Sobre todo el comercio digital, que es el objeto mismo del TEMEC, y los derechos de propiedad industrial. Si se dan cuenta ustedes, estamos perfectamente muy elaborados en este tema y sobre todo muy salvaguardados los derechos de los diferentes agentes que intervienen en el mismo. Otro aspecto que tiene íntima relación con el tratado y con nuestro tema es el ámbito laboral. Recuerden ustedes, lo acabo de decir, que por ejemplo los trabajadores de la industria automotriz deben de ganar $16 como mínimo la hora. Esta situación que se ha repercutido a nivel nacional porque tendremos presente que de manera sistemática han estado aumentando los salarios mínimos con el fin de equipararlos al menos con 2 puntos menores a la inflación. Y tenemos algunos datos. La recuperación del salario mínimo logró que 19% de la población pues saliera de la pobreza y, lo que es más importante, un 25% disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Este capítulo laboral es uno de los más desarrollados en el TEMEC y es una de las grandes oportunidades que México tiene para poder aprovechar nuevas fuentes de empleo, ya sea creándolas o aprovechar las que creen las empresas de estos países. Igualmente, nosotros debemos de tomar en cuenta que la eliminación de la subcontratación a partir de las reformas laborales, pues la subcontratación o el outsourcing quedó eliminado. Esto por el abuso que se ha realizado del mismo y que en un momento determinado traería grandes desconfianza para estos aspectos. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Pues bueno, tenemos que las nuevas disposiciones en el TEMEC corresponden al capítulo 8, que es la ratificación de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre los hidrocarburos. El capítulo 19, que es el de comercio digital, que señala estándares de comercio muy estrictos para ayudar a garantizar que los productos fabricados en los Estados miembros sean seguros y de alta calidad. Es una de las novedades del TEMEC. Igualmente lo relativo a la propiedad industrial, que en México tiene estándares muy estrictos con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El capítulo 23, que precisamente es el laboral y que, como ya lo hemos manifestado, comprende reglas más severas en favor de los derechos de los trabajadores. El capítulo 24, el medio ambiente, que se protege como uno de los temas más importantes entre los 3 países. Las pequeñas y las medianas empresas, porque veremos nosotros que el comercio electrónico se está induciendo principalmente a las pequeñas y a las medianas empresas para que éstas sean promotoras de la economía de estos países y a su vez aprovechen las ventajas de la inteligencia artificial. Y por supuesto, el capítulo 26, que también es nuevo, de la
competitividad. Finalmente, hablamos de la anticorrupción, que es un cáncer definitivo que cada vez está más creciendo, que lesiona los fundamentos del Estado de Derecho y que tiene implicaciones muy negativas, tanto para afectar la seguridad de las poblaciones, como obviamente la seguridad de las empresas que están actualmente en nuestro país o que tienen los deseos de instalarse entre nosotros. Dadas así las cosas, ¿por qué es importante el TEMEC para México? Bueno, en primer lugar, por el hecho de que a través del mismo se pueden atraer inversiones foráneas extranjeras. Se dice, por ejemplo, que a través del nearshoring se van a crear empleos relacionados con la manufactura, la logística y la salud, sobre todo en el norte del país. Y de entre esta creación de empleos, se espera que al menos 750,000 sean al cierre del presente ejercicio. También es importante porque va a haber mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes en el comercio regional. Como les he dicho, el comercio electrónico está aplicado sobre todo a las pymes y se consideran estas como un baluarte para el desarrollo nacional o el desarrollo de cada uno de los países miembros del tratado. Ya se habló de fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores. La prueba es las modificaciones que se han hecho a la Constitución en su artículo 123 y, por otra parte, las grandes reformas que se han elaborado tanto en la Ley Federal del Trabajo como en su reglamento correspondiente. Al establecer reglas claras para el combate a la corrupción, estas se dividen tanto en el ámbito civil, privado, como en el ámbito público. E incluso el Estado mexicano ha organizado lo que se llama la Policía Cibernética para cuidar todas sus estructuras de carácter electrónico. Y de esta manera nosotros tendremos los marcos correspondientes para poder cuidar del cumplimiento de los derechos y obligaciones por este tratado. Sin embargo, tiene desafíos muy importantes el tratado. Desafíos que estoy seguro nosotros vamos a poder cumplir. Uno de ellos es el desarrollo de capital humano altamente especializado. Como sabemos nosotros, en México existe una brecha muy fuerte en el ámbito educativo. No tan solo entre varones y mujeres, entre niños y niñas, sino también entre regiones. Y en este caso necesitamos la formación de capital humano en la especialización de los nuevos trabajos que se van a presentar y que forman sobre todo parte de lo que se llama la inteligencia artificial. Debemos de tomar en cuenta que esa brecha se hace más grande por las condiciones que actualmente tiene México. ¿Cuáles son esas condiciones? Por una parte, las relativas a la falta de electrificación en algunos lugares claves del país y el acceso al Internet para toda la población. Si tenemos escuelas que en este momento de temperaturas tan álgidas se han quedado sin el servicio de electricidad, ocasionando molestias y problemas de carácter de salud a los niños y a los docentes, pues podemos imaginar lo que esto significa para un problema tanto en los domicilios particulares de las personas como en el ámbito
de las empresas. Entonces, si nosotros impulsamos el capital, la formación de un capital humano altamente especializado, tanto en el campo de la inteligencia artificial como las tecnologías que allí se derivan, estaremos dando oportunidad no tan solo a las nuevas generaciones, sino también a las presentes de poder llevar a cabo y aprovechar las oportunidades de trabajo. Esta situación se complica por datos que se han expresado en el Foro Económico Mundial. Por ejemplo, en su última edición, ahora en enero del 23, pues se habla que el 54% de la fuerza laboral en el año 2030 va a requerir capacitación adicional o un nuevo tipo de capacitación. El 54% de la fuerza laboral es mucho y todavía estos informes se agravan más en países como nuestros, en que tenemos un antecedente de brechas educativas bastante significativos. Pero todavía más grave es el hecho que sigue diciendo el foro que en la década de los 30 se espera que entre 400 y 800 millones de personas podrían verse desplazadas por la automatización. De allí la urgente necesidad de formarlas en estas habilidades y destrezas como un incentivo para conservar su trabajo, evitar problemas de carácter socioeconómico o aprovechar las oportunidades que se presenten. ¿Qué va a pasar entonces para poder cumplir estos desafíos? Bueno, se sugiere impulsar un crecimiento económico. Se sugiere impulsar la innovación y sobre todo la inversión en México, tan solo como insumos para compensar el impacto de la automatización. Pero como veremos más adelante, en el ámbito de la innovación, México ocupa el lugar número 54. De ahí que la creatividad per se que los mexicanos poseemos debe ser explotada de manera multiplicadora para aprovecharla en la creación de nuevos productos y servicios apoyados en inteligencia artificial. Y sobre todo, como digo desde el principio, el TEMEC es un asunto de carácter legal, se tiene una observancia específica sobre el Estado de Derecho de cada una de las partes, y de allí que es muy importante que se aplique actividades del compliance jurídicos a cada una de las empresas que deseen aprovechar o que se encuentren en este marco del TEMEC y de los diferentes proyectos que se aplicarán futuramente. Por eso es precisamente en este caso en donde el TEMEC tiene una gran importancia, porque se considera un acelerador que además de fortalecer las relaciones entre los países, también es considerado como un acuerdo que impulsa repensar estrategias para captar y retener el talento y preparar a las organizaciones para los cambios inminentes que se avecinan. Podemos decir que el TEMEC es una gran bolsa, es un gran espacio a partir del cual nosotros, los mexicanos, nuestro país, puede moverse para que estas nuevas directrices que ofrece la tecnología, la inteligencia artificial y lo que se desprende de ellas, como los nuevos empleos y la tecnología que se esté solicitando,
sea una realidad. En este caso, un punto importante a señalar es el ámbito educativo. Y allí las casas de estudio, las universidades, los institutos, los centros de investigación en general, tienen una responsabilidad muy fuerte para con la sociedad, porque es necesario que hagan una revisión profunda para preparar, diseñar, integrar planes y programas de estudio que respondan a las necesidades de los nuevos tiempos de México y a los desafíos que está presentando la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Tenemos casos muy específicos que ya se dan en nuestro país, afortunadamente. La UNAM, el Politécnico, el Instituto de Estudios Superiores en Monterrey, están realizando ya actividades en este tipo. Yo espero que la Universidad Veracruzana, a través de sus diferentes centros educativos y de investigación, realicemos lo propio. Y de esta manera cumplamos incluso con un compromiso social que tienen las casas de estudio, que es impulsar el desarrollo socioeconómico de la población. Pues tenemos algunas ventajas. En primer lugar, la administración aduanera y la facilitación del comercio. Ya dije que México forma parte de la Asociación Mundial de Aduanas, la AMO, que obviamente va a agilizar los trámites y el tráfico de estas mercaderías. Esto va a incrementar también el comercio mundial y por lo tanto va a aumentar la cooperación para disminuir y erradicar prácticas y delitos como la corrupción, el soborno y los desvíos de recursos a través de la policía cibernética y de la ciberseguridad en general. Una gran ventaja igualmente es para las pequeñas y medianas empresas, porque el objetivo o un objetivo concreto del TEMEC es mejorar su competitividad e incrementar su capacidad por medio de diferentes instrumentos como aceleradoras o incubadoras y compartir información más práctica. Incluso el capítulo 25, en el artículo 1, señala de manera específica que las partes, reconociendo el papel fundamental de las pymes en el mantenimiento dinámico y mejoramiento de la competitividad de sus respectivas economías, deberán fortalecer una estrecha cooperación entre ellas y cada una de las partes del tratado, y las partes cooperarán para su fortalecimiento y crecimiento. Pero además, las partes reconocen el papel integral del sector privado en la cooperación y el impulso de estas pymes. Es muy importante este capítulo, en primer lugar por novedoso y en segundo por lo que significan las pymes específicamente para el país. Recordemos algunos datos. Primero, tengamos en cuenta que 9 de cada 10 empresas en el país forman parte del sector pymes, que este sector crea 8 de cada 10 empleos, que es el sector que el mayor número de mujeres comprende y sobre todo que el sector representa el 52% del Producto Interno Bruto del país. Si las pymes de mutuo propio han logrado estos aspectos, imaginemos ahora cuando de manera obligatoria se le dé un apoyo
para impulsar su desarrollo y utilicemos a la inteligencia artificial como uno de los medios. Por supuesto, ventajas que también tienen muchos desafíos. Las brechas enormes del país, que ya mencionamos, falta de electrificación suficiente, brecha digital, brecha en los trabajos y sobre todo una brecha muy profunda en el ámbito educativo. También tenemos desventajas. Para un país, por ejemplo, en vías de desarrollo como México, en donde tenemos muchos problemas de salud y estos de alguna manera no han sido resueltos satisfactoriamente. Entonces, alguna disposición del TEMEC pega a este sector. ¿Por qué? Por el sector farmacéutico, ya que se amplía el periodo para el cual las patentes de algunos medicamentos estén vigentes. Y en este caso se aumentó a 20 años. Quiere decir que a partir de la inscripción de la patente de un determinado medicamento, durante 20 años no vamos a poder tener absolutamente ninguna oportunidad de accesar a los que llamamos genéricos, que de alguna manera lo aprovecha la población y que impacta en beneficio de su salud. Otra desventaja tal vez que pudiésemos hablar es de lo que se llama el de minimis. ¿Qué es el de minimis? Es el valor máximo para que a un artículo no se le apliquen impuestos de importación cuando va de un país a otro. ¿Por qué? Porque aumentó de $50 a $117 americanos. Es decir, que en México, por ejemplo, ha aumentado el número y la variedad de productos que pueden adquirirse, proveniendo de Canadá y de Estados Unidos, pero en detrimento de los productos mexicanos. Si así están las cosas, y el TEMEC no solamente es un tratado comercial, sino que tiene las características de ley en nuestro país y por lo tanto de aplicación estricta y con sanciones en caso de que se violen las mismas, la pregunta sería, ¿cuál es la opción que debemos de seguir? Y tal vez una respuesta, independientemente de lo que ustedes piensen, sería la de aumentar la calidad de los productos mexicanos y disminuir sus precios. Pero ¿cómo vamos a aumentar la calidad de los productos mexicanos? Aumentando la capacitación, la formación de las personas que las realizan, es decir, de los trabajadores, aplicando las disposiciones que se han hecho al respecto en su beneficio. Trabajos dignos, salarios mínimos, salarios dignos y todos tipos de prestaciones. De esa manera tendremos la oportunidad de ofrecer un mayor número de productos a la población y tal vez sea el medio para disminuir sus precios. Sobre todo en estos momentos en que acabamos de pasar por un periodo inflacionario constante, aunque aparentemente en la última quincena esta inflación ha disminuido. ¿Qué otra desventaja tiene para el TEMEC? Pues como habíamos señalado, la industria automotriz y de autopartes que tiene reglas muy estrictas. 75% de contenido regional para un automóvil y los $16 que ganen como mínimo los trabajadores que lo realicen, que afortunadamente en México las reformas a las leyes correspondientes ya se han realizado. Igualmente
tenemos otra situación complicada tratándose las reglas de origen de acero y de aluminio, que son otros aspectos que nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque los productores de autos deben comprar al menos 70% del acero y del aluminio regionales que utilicen en sus productos. Y una desventaja que puede ser muy fuerte en este caso para México, la prohibición estricta de no firmar un tratado comercial con alguna nación que no practique el libre comercio. Es decir, esto puede interpretarse como una limitación a su soberanía, podría dar conflictos de carácter internacional, recuerden que está regido por el derecho internacional, y en el caso de México, tal vez sería un obstáculo para impedir la firma de un tratado con China. Finalmente, el que se haya establecido un periodo límite de vigencia del tratado podría ser una complicación para nosotros, ya que esperamos que de este documento aprovechar todas las oportunidades. México ha realizado acciones muy importantes pues para cumplir con el TEMEC. Por una parte, el aumento constante del salario mínimo. Recordemos que actualmente es de 207,44 centavos diarios, con un promedio de 5,808 pesos y 32 centavos, lo cual de alguna manera repercute en economía familiar. Y también México ha realizado una serie de reformas al sistema de justicia laboral para proteger a lo máximo los derechos de los trabajadores. Y este esfuerzo que se ha continuado ha dado como resultado instrumentos legales que fortalecen estos derechos frente a las malas prácticas de las empresas, como el caso del outsourcing. Creo que al menos en temas como el laboral y el de las pequeñas empresas, pequeñas y medias empresas, México tiene nichos muy importantes que aprovechar. Igualmente ha realizado otros tipos de actividades reformando su sistema jurídico. Los mecanismos de respuesta rápida, el arbitraje internacional, con el cual tenemos problemas de conceptualización por las familias jurídicas a las cuales pertenecemos, que dan como consecuencia el envío de lo que llamamos agregados laborales y ambientales de Estados Unidos a México y obviamente Canadá. Seguramente están enterados de que se han presentado varias denuncias por las partes para algunas prácticas que en este sentido México está realizando de manera no necesariamente bien. Entonces, todas estas propuestas se han realizado y deberían garantizar que los trabajadores mexicanos disfruten derechos que con anterioridad no han tenido. Sin embargo, aunque el TEMEC está protegiendo los derechos de los trabajadores, dice nada con relación a la migración. Y por el contrario, no se busca atender la raíz de la misma, ni buscar que los migrantes fortalezcan la calidad de vida en sus lugares de origen. Y que tampoco existen disposiciones específicas para evitar que estos grupos delictivos abusen de quienes carecen de
documentos. Siguiendo con el tema, un elemento muy importante que ha realizado México y que ha construido es el derecho a la portabilidad, que es el derecho que tiene toda persona de obtener de instituciones públicas o privadas su información personal en formatos electrónicos estructurados que puedan utilizar cuantas veces lo necesiten. Esto significa un reto muy importante, tomando en cuenta en algunos casos los sistemas inoperantes que actualmente existen y que tienen algunas deficiencias que pueden traducirse en la violación de la seguridad que signifique la transferencia de la información personal o de otro tipo. De allí la amenaza cibernética y de allí la propuesta de México para fortalecer precisamente estos servicios. Sin embargo, este derecho a la portabilidad no es algo nuevo en México. Tenemos un antecedente, que es el concepto de portabilidad telefónica que ya regulaba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión desde el año 2008. E igualmente principios que consagra el artículo 16 constitucional en su segundo párrafo y el 6 del mismo texto, que en general hablan de la inviolabilidad de los aspectos privativos de la persona y en este caso con relación a su información. Como nosotros tenemos un libre derecho a tener acceso a la información plural y oportuna, también lo tenemos para buscar y recibir y difundir información de toda índole, de cualquier parte del mundo y por medio de la expresión que se considere pertinente, tomando en cuenta su estructura ideológica. De allí que es muy importante que la Constitución los proteja. Igualmente, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, que son comunicaciones electrónicas a distancia, que satisface las necesidades de transmisión de información, pues en todas partes del mundo, y en este caso incluido la banda ancha e Internet. Por eso mismo el Estado está estableciendo condiciones para la competencia efectiva en la realización de estos servicios. No sé si hasta este momento deseen hacer ustedes algunas preguntas, si tienen algún comentario o continúo con mi exposición. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí. Si desean hacer algún comentario al respecto hasta este momento o alguna pregunta o continúo con mi exposición, Enrique. Pues no sé si los compañeros compañeros y compañeras que están conectados quieran hacer alguna pregunta, comentario, una moción en este momento o continuamos. Sí, por ahí hay un compañero, dos que están levantando la mano. Adelante. No logro ver quiénes son, pero veo dos manos levantadas, así es que quien sea primero. Adelante, por favor. Sí, gracias. Los escucho. No los escucho, Enrique. No, yo tampoco. No sé si la mano la levantaron ahorita porque quieren hacer alguna pregunta o la tenían levantada desde hace no sé, al principio o algo así. Pues no. Yo tengo una pregunta en cuestión de lo que significa el TMEC para México y Estados Unidos. Sin embargo, mi pregunta viene más que nada en cómo va a llevarse a cabo el TMEC, considerando cómo se están dando las cosas en cuestión de deuda con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque se están viendo que hay más flujos hacia naciones emergentes por parte
de cómo es que, por ejemplo, los bonos estadounidenses ya no parecen ser tan atractivos y sin embargo la nota no ha cambiado en ese aspecto. Bueno, es muy interesante tu pregunta y refiero al inicio de la plática. Recuerden que para efectos jurídicos mexicanos el tratado no solamente tiene un aspecto comercial, el tratado es una ley y desde este punto de vista los compromisos de México, como los de Estados Unidos y los de Canadá, se deben de cumplir. Hasta este momento solamente existen las cláusulas de que la revisión de los mismos van a ser cada 6 años, como lo señalé, o en el caso de que haya un conflicto a través de los arbitrajes externos, como también lo señalé, pero específicamente se deben de cumplir. Por lo tanto, los juegos que se dan en el mercado bursátil, en el ámbito financiero o bancario, pues obviamente son muy importantes, pero corresponden al aspecto de la economía, dignas de tomar en cuenta para las personas especializadas en el tema y las autoridades, en este caso, pues con el Banco de México, etcétera. Pero el tratado es una ley y como tal se tiene que cumplir. No sé si quedó claro, señor. Sí quedó claro. Más que nada me refería en cómo va a jugar cuestiones de deuda con los Estados Unidos. Tal. Digo, ya levantamos el techo de deuda. Sí, es correcto, pero insisto, son juegos que se dan al interior desde el punto de vista económico, que obviamente sus efectos deben no violentar el tratado. Y otra vez insisto, por eso no me canso de recargarlo, el tratado es una ley para México y por lo tanto no está sujeto a discusión más que por los medios pertinentes, por supuesto, es decir, por los procesos específicos. Y insistiría en eso antes de continuar. Debemos de tomarlo en cuenta como una ley. Y ahora sí, estudiar el tratado como estudia, pues no sé, la ley del impuesto al valor agregado o la ley de ingresos de la federación, qué sé yo, para saber exactamente dónde movernos y tal vez buscar nuestros nichos de oportunidad y poder aprovecharlos. En este caso, como insisto, y me siento muy afortunado por los MIPYMES, que se les da un tratamiento muy especial y que se está declarando por pues, potencias del mundo, como es Estados Unidos, como el medio ideal del desarrollo de los países, lo cual en particular aplaudo, si me permites dar mi opinión. ¿Alguien más desea hacer un comentario o pregunta? Doctor Sosa y el compañero, la compañera que levantó la mano, permítame un Sí. minuto nada más. Doctor Sosa, un par de cosas. La primera es que si Sí. pone usted su presentación justamente en modo pantalla, porque a mí me está costando verla, no sé si a los demás compañeros, abajo donde está un iconito, al siguiente, a la derecha, ya, no, al otro, a la derecha, más. No, hacia el otro lado, hacia el otro, ¿Aquí? no, al otro, al que sigue, ahí. Ese, píquele no, ahí. ese es el sonido. No, es el sonido. ¿Sí? No, el otro, el que Bueno, está a su izquierda de su cursor. No, a la izquierda de su cursor ahora. A la derecha, el otro, el que sigue. El que sigue, no. Ya no tengo más. Es que donde estaba, ya no tengo más. Donde dice usted su volumen. Sí. Ahí, a la izquierda de ese donde está el cursor, el primer icono que tiene, ahí pínchele. Ese. Presentación. Sí. Ah, bien. Ok. Esa era la primera. ¿Me siguen el primer apunte. Sí, ya se ve súper bien. Ese era el primer apunte, doctor. Y el segundo es que ojalá pueda ir usted ya más o menos concluyendo con los temas que considere fundamentales, porque ya llevamos una hora de su exposición, y también para que usted no se canse más allá de lo que deba hacer. ¿Cuánto tiempo disponemos? Pues originalmente ¿De cuánto era una tiempo hora. disponemos? Originalmente era una hora. Perdón. Entonces, Perdón. pues no sé, podemos usar otros 10 minutos, 15 minutos tal vez.
Perfecto. Entonces solamente voy a tratar de vincular estos aspectos que son fundamentales, sobre todo por la confusión de la naturaleza del tratado, el abordaje que se da en cada una de las partes y lo que considera para nosotros lo importante, y en particular los temas en donde impacta, que en este caso es la inteligencia artificial, que es el capítulo 19, y obviamente la propiedad industrial. Perfecto. Bueno, primera sorpresa, a los 15 minutos me dices, Enrique. La primera sorpresa que tenemos es que, siendo tan importante la inteligencia artificial en general y en particular en el tratado, no la define el TEMEC. El TEMEC no habla de inteligencia artificial. Lo que hace es que lo trata, es decir, lo aplica. ¿A dónde va a aplicar principalmente la inteligencia artificial? En el comercio electrónico. El capítulo 19 gira alrededor del comercio electrónico y habla de muchísimas posibilidades. En primer lugar, de las plataformas que cada uno de los Estados miembros se compromete a avanzar, a desarrollar para agilizarlo. Las facilidades que tenemos para la importación y la exportación de los productos, como los de minis. Y finalmente, la seguridad de que van a ser objeto, que en este caso nosotros tenemos una ley de la materia hecha al vapor, que es la ley de protección cibernética, y en particular la policía cibernética. Se considera que con estos elementos el Estado mexicano está dando una plataforma para fortalecer la seguridad ciudadana en general, y en particular la seguridad de las empresas, tomando en cuenta la oportunidad que tiene México en el ámbito del nearshoring, y a donde se espera, como ya señalé, la creación de diferentes empleos, aunque altamente especializados, pero que obviamente tenemos el tiempo ya escaso, por supuesto, para poder ir formarlos. Entonces, ahí está la inteligencia artificial. Vean ustedes el ámbito del comercio electrónico, no la inteligencia artificial per se. Y por otra parte, esta inteligencia artificial va a ser impulsada y protegida por lo que se llama la propiedad industrial. En México tenemos todo un sistema complejo de la propiedad industrial. Y esta propiedad industrial a su vez se divide en dos grandes partes: la propiedad industrial propiamente dicha y los derechos de autor, que creo que como somos universitarios nos interesa mucho más. ¿Y cuáles son las figuras que existen al respecto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que la propiedad industrial es importante porque va a proteger el ámbito de las ideas. El derecho se distingue por la protección de las ideas. El derecho mismo en su esencia es una idea que se materializa en procesos que dan como consecuencia las leyes. Iguales nosotros. Esa idea que nosotros llamaremos innovación va a estar protegida por figuras específicas, sea una patente, sea una marca comercial, sea los circuitos integrales y cerrados, sea igualmente las denominaciones, de tal manera que cuando una persona, en tratándose de la industria, logra la creación o el invento de un objeto que es nuevo en el ámbito internacional, y por nuevo entendemos que no tiene ninguna comparación con los existentes de su clase, es digno de una patente. Y obviamente tiene un derecho de poder explotar ese producto de su imaginación, de su creatividad y de su trabajo durante un periodo específico, que en el caso de México es como máximo 20 años. Es el caso incluso de las denominaciones. El concepto de denominación de origen tiene a su vez dos partes: la denominación propiamente dicho y la denominación de origen. La denominación es una territorialidad que es señalada geográficamente
en un aspecto determinado, digamos, por ejemplo, la región de Jalisco en tequila. Eso es un espacio geográfico especializado y por lo tanto es una denominación. Pero el producto que se elabora allí es el que puede ser calificado denominación de origen, siempre y cuando sea producido totalmente o una parte específica en esa zona geográfica. Esto es muy importante porque defiende y protege en su más alta denominación los ámbitos legales o a través de los ámbitos legales de estas ideas. Veamos el tequila, por ejemplo, veamos el coñac de gran reputación, veamos, por ejemplo, la cesión del champán o los quesos como Montfort, o en México también, el chile cera, que es el de Yucatán, entre otros aspectos. Entonces creo que si hemos avanzado muchísimo y que tenemos los instrumentos necesarios que México ha creado, tanto para la protección de estas ideas como el derecho positivo específico para su regulación, para su protección y para su desarrollo. Esto es lo que nos marca el TEMEC. Este es el camino que sigue y estos son los grandes desafíos que tenemos que hacer presente para gozar de las oportunidades y ver prontamente nuestros productos y servicios, no tan solo en el mercado TEMEC, sino también un aumento significativo en el mercado internacional. Podría concluir de esa manera. Hay muchos temas que abordar profundamente. El texto del tratado en sí merece un análisis muy severo y caracterizaciones específicas, pero ya será motivo de otras materias. Yo agradezco mucho su atención, su paciencia y le pido disculpas por haberme aprovechado del tiempo que se me concedió. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho su participación. Efectivamente, la charla estaba considerada para 1 hora, se extendió 10 minutos más, lo cual no es, me parece, algo que haya generado un problema en este sentido. Y entonces, ahora sí abrimos el micrófono a quienes quieran hacer alguna pregunta, un comentario. Me parece, y ofrezco una disculpa, que antes de que retomara el doctor Sosa su charla, alguien había levantado la mano. Si el compañero o la compañera quiere aún preguntar, y si no, algún otro o alguna otra persona del auditorio, por favor. Sí, María Estela Segura. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María Estela. Nada más, bueno, 2 preguntitas para mí. En el caso del criterio de minimis que mencionó hace un rato, aplica únicamente para los productos que no son originarios de la región, ¿verdad? Me refiero a de la zona que abarca el Tratado de Libre Comercio. Es correcto, señorita. Por eso es que, pues bueno, de 50 a 120 nos pone un poquito en desventaja, ¿no? Ok. Y bueno, la siguiente pregunta también, nada más para tenerlo un poquito claro, mencionaba que el valor de contenido regional para el caso de los automóviles es de un 75%. ¿Este 75% se calcula sobre el método de costo neto o de valor de transacción? Costo neto. Pero además debemos de tomar en cuenta que de ese 75%, el 70% del aluminio que se utilice tiene que ser de la región. Entonces hay 2 obstáculos, si lo quiere llamar usted, o 2 puntos a observar. Ok, bueno, realmente yo lo vería un poquito a favor precisamente para preservar que sean obtenidos dentro de la región. Gracias, doctor. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias a la compañera que preguntó. Si alguien más quiere hacer uso de la voz, por favor. Buenas tardes, soy Ulises Hernández de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, doctor. Nada más. Mucho gusto, Ulises.
Se me hace, desde el punto de vista académico, la Universidad Veracruzana promueve la formación integral del futuro profesionista en cualquiera de sus ramas. Bajo esa consigna, se me hace interesante que hoy estos temas, por ejemplo, el área que me mueve a mí, que es la ingeniería química, alimentos y ambiental, se cree que nada más va a ser puro proceso. Pero hoy el profesional puede estar en mercadotecnia, puede estar en negocios internacionales, en esos ámbitos de las empresas. Me gustaría saber de parte de usted cómo podríamos aterrizar estos conceptos a nivel académico para que se fortalezca el futuro profesional en cualquier ámbito. Yo creo... Perdóname. Sí, por el tema de educación. Discúlpame. Sí, está muy bien. Mira, yo te diré una precisión personal. Yo estoy a favor de ver los diferentes áreas del conocimiento de manera integral. Estoy formado en la doctrina francesa y ahí somos multiinterdisciplinarios e integrales, totalmente holísticos. No puedo concebir una cosa separada. Entonces, por eso es que hablo de planes y programas de estudio. Planes y programas de estudio, me atrevo a decir, especializados para atender la demanda que el mercado laboral y académico se necesita en estos momentos. Recuerden ustedes que no todos, pues mejor dicho, todos desarrollamos funciones diferentes, tanto de obreros como en la academia, en las actividades artísticas también, literarias y los demás elementos que usted está señalando. Por eso es que debemos de tener una formación integral. Cierto que hay algunos aspectos en que la capacitación sería suficiente. Si usted me pregunta qué pienso al respecto, pues bueno, como un caso de urgente necesidad sí, pero yo más creo en la formación. De hecho, nos obligan las reformas de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 123, porque habla de que los patrones, los empresarios, tenemos que obligatoriamente dar esa capacitación y apoyar a los empleados que quieran hacerlo, de tal manera que un empleado que quiera estudiar alguna maestría o algún doctorado inclusive, se le tiene que dar la oportunidad para ellos, y ya es un caso de negociación, qué tipo de oportunidades, además del tiempo, ¿no? No sé, colegiaturas, alguna mesada y cosas así. Pero sí, es urgente. Es el desafío más importante, si usted me pregunta, es preparar a las personas. Y no hablo de nuevas generaciones solamente. Creo que también quienes somos mayorcitos, pues podemos dar todavía un tiempo y tener acceso a este tipo de conocimiento, que en nuestras generaciones, pues obviamente no existieron, señor. Y le agradezco mucho que esté interesado en esto. Si en algo lo puedo ayudar, pues a propósito, pero le repito que la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y el Politécnico ya definitivamente están realizando este tipo de acciones concretas. Y sobre todo las pymes que en México no creen en la capacitación, creen que es un gasto. No lo escuché, perdón. Sobre todo las pymes en México que creen que la capacitación de su personal es pérdida de tiempo y de dinero. Yo creo que... Así es, falta de educación igualmente. Falta de educación, señor. Si un empresario verdaderamente fuera un empresario, que eso significa un emprendedor, un innovador, etcétera, sabría que la materia prima la tienen sus empleados y los cuidaría en el sentido de formarlos, capacitarlos y darle lo que la ley da, lo que la ley dice, trabajos dignos, salarios dignos, prestaciones, etcétera. Claro que sí. Y tendríamos mano de obra calificada para este técnico. Por supuesto que sí. No tendríamos que andar, seríamos realmente importados, estoy seguro, porque obviamente que el ingenio mexicano pues es altamente competitivo y de gran estima en el extranjero cuando verdaderamente damos lo que somos. Muchas gracias, doctor Sosa. Estoy a sus órdenes. Damos espacio para una sola pregunta más, por favor. Algún comentario más, si lo hubiera.
y si no, cerramos la sesión, no sin antes agradecer la participación del doctor Julio César Sosa con esta disertación, que como lo dije en el principio, es un tema de una enorme importancia coyuntural en este mundo globalizado, bipolar o multipolar, como lo quieran interpretar algunas teorías. Si no fuera el caso de algún otro comentario, alguna otra pregunta, cerraríamos la sesión del día de hoy. Adelante, por favor. Sí, otra vez, doctor María Estela A tus Segura. órdenes. Gracias. Nada más para que me quede claro. En el caso de el comercio exterior de mercancías, estoy entendiendo a través de lo que usted está comentando, o a lo mejor estoy errónea, que en caso de que no se cumpla la norma de origen, ya no se aplican los criterios de preferencia, ¿verdad? Para los países de la región. Vamos a decir que esos criterios de origen, para usar esta terminología, es un adjetivo calificativo. Si no lo tiene, pues obviamente que se va a colocar en otro tipo de calificación. Ok, pero en ese caso, bueno, yo ya no estaría haciendo uso, por ejemplo, del certificado de origen que antes se usaba, ahora ya no es necesario, pero sí se podría exportar, por ejemplo, obviamente aplicando la tasa arancelaria normal. Claro. En ese trato, en ese aspecto, el tratado no es una limitante, maestra. De ninguna manera. Nosotros podemos exportar pues todo lo que querramos y legalmente se pueda, ¿no? Recuerde usted que el tratado pues es un cúmulo de privilegios y de ventajas pues para impulsar, facilitar y evitar ese tipo de problemas, dando ese tipo de ventajas. Si no es así por alguna situación, pues bueno, adelante. Yo no sé. Bueno, ya ve que el café, hay una denominación de origen aquí en el café, ¿no? Sí. En la región de Jalapa. Disculpe. Y bueno, a lo mejor, no lo sé, voy a decir una tontería. En otra no lo hay. No tiene esa calificación, pues no significa que estas personas no puedan chocolate, no puedan exportarlo, ¿no? Nosotros el chocolate, por ejemplo, no tenemos denominación de origen y sin embargo, pues estamos haciendo ejercicios de exportación. Claro, ya sabe usted que sin privilegios, ¿no? Con aranceles en este caso, claro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Estoy para servirle. Muchas gracias a la compañera que comentó esta última participación. Gracias nuevamente a todos. Y bueno, dejo el micrófono a Julio. No sé si quieras hacer un comentario final, estimado Julio Almanza, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí me escucha, ¿verdad? Sí, Julio. Ok. No, agradecer antes que nada al doctor Sosa Mirós por su participación, como siempre, siempre participativo, activo, con una buena actitud, sobre todo para participar en este ciclo de webinars permanentes del Cuerpo Académico Finance Advisor Group. Y a nombre del mismo, pues agradecerles a todos los participantes su tiempo, su paciencia, y estamos para servirle. El siguiente evento es el día 6 de julio, con un tema no más interesante: análisis de información financiera mediante la plataforma Economática. Va a participar un doctor de la Universidad de Cali, Colombia. Entonces, para que estén pendientes en nuestros espacios y pueden hacer su registro oportunamente. Les agradezco y un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente quedo a sus órdenes. Estoy como siempre para atenderlos, tanto en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores como con mucho gusto en mi dirección electrónica, julcesomi@hotmail.com. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias finalmente, Enrique. Igualmente por tu participación. Se los agradezco. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, doctor Enrique. A la orden. Hasta luego.